Doctor, no se le logra escuchar. Ya, listo, ahora sí. Muy bien. Buenas tardes, estimados futuros colegas. La segunda clase viene a cargo de mi persona. Yo soy médico infectólogo del Hospital Rebagliati. Y esta vez, pues, la infección por VIH-Sida ya prácticamente es una enfermedad crónica, ¿no? Y hablaremos sobre conceptos básicos, epidemiología, transmisión, diagnóstico, historia natural, manejo general del paciente e infecciones oportunistas más prevención. Históricamente, pues los primeros casos fueron presentados, eh, se cree que por el árbol filogenético han iniciado en el virus del simio y de ahí el virus se ha contagiado al ser humano, ¿no? Allá por el año 50, el año 30, 59. Y los primeros casos se estarían trasladando a Haití en los años 60, a Nueva York y a San Francisco. Es así que en el año de 1981 se detectan 5 casos en varones homosexuales con neumocistis girovesi y 26 casos de sarcoma de Kaposi en San Francisco, ¿no? Después, ya en el año de 1982, recién se emplea el término de AIDS o síndrome de deficiencia inmunoadquirida. Y en el año 83, pues ya en Francia se aísla el retrovirus de nódulos linfáticos y ahí le denomina virus de la linfadenopatía. Y en ese mismo año en Estados Unidos, por Halo y colaboradores, ya se aísla el VIH en sí, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el primer retrovirus, hablando de retrovirus, descubierto fue el HTLV1, el HTLV2 y después el HTLV3, que fue a pasar a ser el VIH tipo 1, ¿no? Y posteriormente ya se demuestra que el HTLV3 y el virus de la linfanopatía son el mismo virus, y ya posteriormente se aísla el subtipo 2 del VIH, ¿sí, no? Entonces, en conclusión, el primer retrovirus descubierto fue el HTLV y después el VIH, en 5 varones homosexuales y 26 casos de sarcoma de Kaposi, ¿no? En Estados Unidos. Filogenéticamente, pues hay 3 grupos grandes del VIH-1, el grupo M, N y O, ¿no? El grupo M es el más grande, que se subdivide a veces en 11 subtipos, y, y como ustedes ven, el origen del VIH pues ha sido a través de transmisiones zoonóticas a partir del antivirus en primates no humanos, quienes han contagiado el virus de inmunodeficiencia del simio, ¿no? La variabilidad, hay nuevas formas recombinantes. Uno se puede infectar de una cepa resistente y con esto tener resistencia al tratamiento antirretroviral. La estructura, ven ustedes, es un virus ARN, ¿no? Que tiene en su centro 2 cadenas en sentido positivo. Tiene también sus núcleos, su nucleocápside, y en la nucleocápside pues están incorporados las enzimas más importantes para la replicación viral, ¿no? Las proteasas, la integrasa, la transcriptasa reversa. Todo esto está envuelto por una cápside y una matriz, y por fuera pues hay una membrana plasmática donde se ven las glicoproteínas 120, que es de superficie, y la glicoproteína GP41, que es una de transmembrana, ¿no? Estas glicoproteínas tienen la función de adherirse ¿no? Ayudan a la invasión de linfocitos T. Entonces, esta célula que vemos acá puede ser un macrófago o puede ser una célula T, un linfocito T, ¿no? Entonces, linfocito T CD4, ¿no?
CD4 porque tiene acá su, expresa ese receptor, ¿no? CD4. Entonces, el GP120 se adhiere al CD4 y también van a requerir de coreceptores, estos coreceptores que ven acá, CCR5 y CXR4, ¿no? Entonces, tanto en la unión de receptor y coreceptores hacen que se fusione el virus y de esa forma se produzca una desencapsidación y se libere el material genético al citoplasma del linfocito T, ¿no? Entonces, en este paso, este virus, el material genético, es a partir de este ARN, se hacen copias de ADN a través de la transcriptasa reversa. Transcriptasa reversa. Después estas copias de ADN migran hacia el núcleo, ¿no? A través de las integrasas, donde se hace la inserción del ADN viral en el ADN celular, ¿no? Aquí ya hablamos de la formación del provirus, ¿no? Del provirus, y posteriormente por la decisión de proteínas o síntesis de proteínas, se van a formar diferentes partículas virales que van a concluir en viriones. Entonces, en conclusión, vean ustedes de que estos diferentes niveles hay antirretrovirales, ¿no? Inhibidores de fusión, ¿no? Como el enfuvirtide, inhibidores de la transcriptasa reversa, como hemos visto acá, ¿no? Inhibidores de la transcriptasa reversa, en el paso 3. Acá tenemos los análogos de los nucleósidos, como sidobudina, y análogos de los nucleótidos, como el tenofovir, ¿no? Que es el que más se usa actualmente. Y análogos de los nucleósidos, como el efavirenz, ¿no? Y la tetravirina. Inhibidores de integrasa, ¿no? Que evitan que el ADN viral pase al núcleo, ¿no? Y que inhiben su integración. Entonces acá tenemos al raltegravir, dolutegravir y el vitegravir. Inhibidores de proteasa que evitan la formación de viriones, ¿no? Tenemos al lopinavir, atazanavir, darunavir, ¿no? Entonces, ven ustedes de que hay varias drogas, inclusive ya hay muchas más, principalmente con su sitio de acción a nivel de la membrana, son inhibidores de fusión o de correceptores, ¿no? Y poco a poco, todos estos medicamentos que ustedes ven acá, poco a poco se van dejando de lado. Los que usualmente utilizamos actualmente están tenofovir, la mibudina, por ejemplo, y los inhibidores de integrasas, ¿no? Estamos en esa era. Entonces, cuando uno se contagia por vía sexual, la primera célula en contactar son las células de Langerhans en la mucosa genital, ¿no? Y estas células de Langerhans infectadas pues emigran hacia el ganglio linfático, ¿no? Donde pueden producir adenopatías, ¿no? Entonces, el ganglio linfático puede ser inguinal, axilar o cervical, ¿ya? Por eso de que una infección aguda del VIH, recordaremos al síndrome retroviral agudo. Hay fiebre, hay adenopatías, ¿no? Adenopatías, rash. Y posteriormente, a través de las semanas, ¿no? Ya se localizan o el virus afecta al linfocito TCD4, que es el principal reservorio del virus, ¿no? El 40% de los virus están infectados desde los linfocitos y un 99% queda una infección latente ahí adentro. Y 1% es la cinética de replicación. Entonces, la carga viral que nosotros medimos en sangre se refiere a este 1% de cinética de replicación, ¿no? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Entonces, y después, pues, hay santuarios.
en nuestro organismo santuarios o células que actúan como reservorios, como el sistema nervioso central, el sistema reticuloendotelial, ¿no? Donde la replicación se hace muy lenta, ¿no? La replicación se hace muy lenta. Entonces, las causas más frecuentes de inmunodepresión celular, aparte del VIH, fíjense ustedes ahí, están las enfermedades linfoproliferativas, la desnutrición crónica, la misma, las otras causas de inmunosupresión, ¿no? Los esteroides, la edad avanzada, los recién nacidos, las enfermedades autoinmunes, ¿no? A nivel epidemiológico, vean de que en la región de las Américas, esta, este conteo estimado, ¿no? En el año 2010, 2.600.000 personas en general, ya sean varones, mujeres, niños, o en el 2023 4 millones y en el 2024 más de 4 millones, ¿no? Entonces, como que el virus sigue en ascenso, ¿no? Y fíjense, la población en general más frecuente, ¿no? Es más en adultos mayores de 15 años, ¿no? Más de 550.000, por ejemplo, en el año 2024. ¿Y cuál es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud? Es que el mayor del 90% de pacientes sean diagnosticados, ¿no? Que el mayor 90% de pacientes sean tratados, el mayor, no, el mayor, más del 90% sean controlados. ¿Qué quiere decir controlado? Que tengan una carga viral o el conteo viral en sangre se haga indetectable, ¿no? En nuestro país, para el año 2025, desde el 2018, vemos que la curva es semejante, ¿no? Quizás el 2020 haya bajado por la pandemia, por un subregistro, y todavía estamos en ascenso para el 2025. Ven ustedes 752 casos de SIDA y 5.519 de VIH, ¿no? VIH, que todavía no estamos alcanzando el año pasado, pero aún nos faltan un par de meses. Entonces quizás se llegue también a superarlo. La razón de hombre-mujer, por cada 4 o 3 varones infectados de VIH o de SIDA, hay una mujer, ¿no? Infectada de VIH o SIDA. Y esta es una razón que se mantiene a lo largo de toda esta década que ha pasado, ¿no? La, la edad más frecuente los grupos etarios más frecuentes, vean ustedes, son de 20 años hasta los 40 años, ¿no? Ya sean en varones, ya sean en mujeres, ¿no? Ese es el grueso en VIH. Y de estos pacientes VIH llegan a estado SIDA en una semejante proporción en los grupos etarios, de 20 a 40 años, ¿no? Hay pacientes que nosotros los diagnosticamos en su etapa adulta mayor a 60 años, mayor a 65 años, y sí, casos que son VIHs nuevos, ¿no? Así. Igual, son los datos de acuerdo a la relación sexual, ¿no? En varones, fíjense, aquellos varones que tienen sexo con otros hombres, o sea, que tienen sexo con hombres, el riesgo de infección es más alto, ¿no? Los que están en barras azules, ¿no? Y barras rojas son son los varones que tienen relaciones con mujeres o bisexuales, los de barra amarilla, ¿no? En cambio, las mujeres, en este otro cuadro, las mujeres tienen más riesgo de contagiarse de VIH cuando tienen relaciones sexuales con hombres, todo lo que es la barra azul, ¿listo? Entonces, eso está más notificado y eso así se expresa en nuestro país. La transmisión, fíjense, la vía de transmisión más frecuente es sexual, ¿no? Después le sigue la vía vertical y la vía parental,
¿no? O parenteral. Y hay un dato desconocido ahí, ¿no? Que no se tiene cuál es el mecanismo de contagio. Del 2020 al 2024, ahí hubieron 181 casos de transmisión vertical en caso de VIH, y de estos pacientitos llegaron a SIDA 25 en el 2020 a 2024, ¿no? Y en nuestro país, las zonas azules, como Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Lima, son los departamentos con mayor alta tasa de incidencia, ¿no? Hay desde 162 a 384 pacientes por año, ¿no? Casos nuevos. A eso se refiere la incidencia. Entonces, los pacientes que tienen más riesgo son los homosexuales, bisexuales, usuarios de drogas endovenosas, que es un grupo muy reducido en nuestro país, hemofílicos, parejas sexuales de grupos de riesgo, historia de infección de transmisión sexual. Y a mayor número de parejas sexuales, pues mayor riesgo, ¿no? Entonces, los hombres que tienen sexo con hombres tienen 22 veces mayor riesgo de contraer VIH, 22 veces mayor también en personas que usan drogas endovenosas, 21 veces mayor en usuarios de trabajadoras sexuales y 12 veces mayor en las personas transgénero, ¿no? Son datos del CDC. Entonces, el VIH, como ya sabemos por cuestiones básicas, ¿no? Contacto sexual, por contacto por vía sanguínea o transfusiones de sangre o uso de drogas y transmisión vertical. Entonces, la forma más efectiva de contagiar es por transfusión de sangre, ¿no? Fíjense acá el riesgo, 9.200 sobre 10.000, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si desean, pueden hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Entonces, esa es la vía más eficaz, pero no es la frecuente, ¿no? Ya que hay, desde el año 98 o inclusive más antes, ya hay tamizaje para VIH, para hepatitis B, para HTLV, ¿no? ¿no? Sin embargo, actualmente, pues la vía sexual, el, el ser, el tener relación de un hombre con otro hombre, y que en este caso uno de ellos sea receptivo, coito anal, tiene más riesgo de contraer VIH que es el que es insertivo, ¿no? A diferencia del insertivo, ¿no? Entonces, las mujeres, ¿no? También que son receptivas, bueno, en este caso mencionan receptivas, 8, ¿no? Las mujeres que son homosexuales. Entonces, la transmisión vertical se da más en el periodo del parto, 65-75%. Esto estamos hablando de una gestante sin tratamiento antirretroviral que haya sido diagnosticada en la última semana de su gestación, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando la carga viral es alta, las barras amarillas se refieren a la tasa de transmisión, ¿no? 93.126 se refiere a la cantidad de copias que hay en sangre de la gestante. Entonces, a mayor cantidad de virus, mayor será el riesgo de contagio en el recién nacido. Pero a una carga viral baja, menor a 6.000, inclusive menor a 50, menor a 50 copias, es extremadamente improbable que se produzca un contagio en el recién nacido. Entonces, este cuadro nos, eh, nos concluye en que una gestante bien controlada con una carga viral indetectable va a ser muy improbable que contagie al recién nacido. Entonces, pero hay factores también, ¿no? De la transmisión intraparto. Carga viral alta en sangre, es decir, una gestante sin tratamiento. Rotura prematura de membranas, el parto prematuro, que la gestante tenga otras infecciones, herpes, sífilis quizás, o papiloma en la región genital, ¿no? Corionitis, intervenciones invasivas. Pero, entonces, es por eso que sale este tamizaje en la gestante,
A todas ellas se debe hacer una prueba de VIH en el primer trimestre y en el tercer trimestre. ¿Ah? La confirmación del diagnóstico se hace con dos pruebas rápidas o una prueba rápida y otra de ELISA o quimioluminiscencia, ¿no? Y la pareja cero discordante se refiere a aquella pareja donde solo una de ellas tiene VIH y la otra pareja es negativa, ¿no? Este es el diagnóstico, ¿no? De acuerdo a nuestra norma técnica, vean ustedes acá, estas imágenes son pruebas rápidas. En la imagen que está más a la derecha, ¿no? Solo marca una línea, ¿sí? Acá se refiere que esta siempre va a marcar porque es la de control, la de control. Entonces, acá depositamos una gota de sangre, ¿no? Y aquí, fíjense, marca donde dice IB, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que ese paciente tiene una prueba rápida positiva para VIH, ¿no? Y en esta imagen de acá abajo, la que está horizontal, no solamente marca para VIH, también marca para sífilis. Entonces, es una prueba dual rápida para VIH y sífilis. ¿Listo? Entonces, este paciente tiene VIH y sífilis, que es lo más... Hay que confirmar la prueba. Entonces, según nuestra norma, dos pruebas rápidas hacen detección de VIH, ¿no? En centros de salud, quizás, donde ahí es difícil realizarse otra prueba confirmatoria, ¿no? Posiblemente. Pero lo ideal es hacerse una prueba de ELISA o quimioluminiscencia, inclusive una prueba de Western blot o inmunoblot, ¿no? Acá está. Inmunoblot o inmunofluorescencia indirecta para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, una persona que tiene un contacto de riesgo sexual, sin protección, sin preservativos, ¿no? Puede adquirir acá en el día cero el virus y en su organismo va a pasar a los ganglios linfáticos, a las secreciones y después a su sistema retículo-endotelial y después a la sangre. Y en la sangre a partir del día 9, 10 van a empezar a replicarse los virus, ¿no? Bien. Al día 14 o 15 se van a encontrar los antígenos del mismo virus. Uno de esos antígenos se llama P24. Y más o menos a la tercera semana ya se van a producir los anticuerpos, ¿ah? Anticuerpos frente al VIH. Es por eso de que los exámenes de ELISA o de quimioluminiscencia o las pruebas rápidas detectan estos anticuerpos, ¿no? Hasta de tercera generación. Pero las pruebas de ELISA de cuarta generación ya detectan el antígeno. Por eso que el tiempo de ventana o el periodo de eclipse se acorta, ¿no? Pero aún así hay todavía un tiempo de ventana, donde el paciente puede salir negativo a las pruebas de antígeno o anticuerpos, ¿no? Entonces, en esta fase hablamos de una infección aguda o un síndrome retroviral agudo. ¿Listo? Si quisiéramos hacer un diagnóstico más rápido, podríamos pedirle al paciente una carga viral en suero, ¿no? Más o menos este día, para ya ver si se trata de un paciente con síndrome retroviral agudo. Entonces, tanto las pruebas rápidas como las pruebas de ELISA, inmunofluorescencia indirecta, tienen una sensibilidad y especificidad altas. Y el Western blot también, ¿no? 98 hasta 99%. Entonces, todo esto tenemos. En el Seguro Social usamos ELISAs de cuarta generación o quimioluminiscencia, que es otro método. Y en el Ministerio de Salud se usa, perdón, la inmunofluorescencia indirecta para confirmar el diagnóstico, ¿no? Confirmar. Y en salud, perdón, se usa el Western blot o inmunoblot para confirmar el diagnóstico. La historia natural de la enfermedad
Esto es un paciente VIH que no toma tratamiento, ¿no? Que deja pasar la enfermedad o que no sabe que tiene VIH, ¿no? Entonces vean ustedes que en los primeros días hay un incremento rápido de la carga viral, de la cantidad de virus de VIH, y en los primeros días hay un descenso brusco de los linfocitos TSD4, ¿no? Progresivamente se recupera parcialmente los linfocitos, ¿no? Que hacen frente al virus, y este virus se hace más estacionario, ¿no? Entonces, esta es la primoinfección. Después pasamos a una fase intermedia o una meseta y finalmente entramos a una deficiencia celular de linfocitos TCD4 y lo que vendría a ser la fase SIDA, ¿no? Donde nuevamente hay una elevación de carga viral. Es más o menos la historia natural. Ahora, de acuerdo al CDC, hay clasificaciones. Esta es una clasificación antigua, pero nos ha valido bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, hay pacientes, la mayoría vienen en este estado, ¿no? Categoría A. Son pacientes con VIH agudo, con linfonopatías o asintomáticos que se hacen un tamizaje y les sale la prueba positiva, ¿no? Y de acuerdo a su CD4, pues tienen mayor a 500 células, es categoría 1, o de 200 a 502 y menos de 203, ¿no? Ahora, la categoría B se refiere a algunas enfermedades que no definen SIDA, todavía no definen SIDA. Carcinoma in situ, herpes zóster, Muget, ¿no? Angiomatosis basilar, por ejemplo, ¿no? Neumonía, meningitis que no sea, meningitis bacteriana que no sea por otras causas que indiquen SIDA, ¿no? Entonces, y las condiciones acá en la categoría C, hay enfermedades, ya sea infecciosas o neoplásicas, que definen SIDA, ¿no? Y bueno, entonces, tanto los linfocitos por debajo de 200 o las enfermedades que definen SIDA, pues ya establecen que este paciente se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad. ¿Y cuáles son estas enfermedades que catalogan como SIDA al paciente? ¿Mm? Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, neumocistis girovesi, criptococosis, toxoplasmosis cerebral, enfermedad por micobacterias atípicas, retinitis por citomegalovirus, candidiasis esofágica, encefalopatía VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptosporidiasis, isosporiasis, úlceras mucosas subcutáneas, neumonía recurrente, bacteriemia recurrente por salmonela, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin o linfoma primario del sistema nervioso central, cáncer cervicouterino invasor, ¿no? Ahora fíjense, estas son todas las enfermedades que definen SIDA, ¿no? Si un pacientito que tiene neumonía por neumocistis o que sospecho que tiene eso, pues lo más probable es que tenga VIH. O puede ser que también tenga otro tipo de inmunosupresión, ¿no? Paciente hematológico con una neoplasia hematológica, ¿no? Pero por lo general hay que pedirle su descarte de VIH. Y estas enfermedades que ustedes ven acá, en el lado izquierdo, que no definen SIDA, que pertenecen a una categoría B, ¿no? De la diarrea crónica, la pérdida de peso, leucoplasia oral, el herpes zóster, nocardiosis, endocarditis, polineuropatía, púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Entonces, en la consulta externa o en emergencia, vemos estos pacientes, generalmente que son jóvenes, que vienen con un herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Por lo general, un herpes zóster da a población anciana adulta, ¿no? Pero un paciente joven viene con herpes zóster, viene con endocarditis, viene con una púrpura trombocitopénica idiopática, es decir, solo viene con plaquetopenia, con diarrea crónica, con pérdida de peso, ¿no? Entonces, todas estas
patologías o síndromes nos invitan a hacerle un descarte de VIH al paciente, ¿no? Y en la categoría A se encuentra el síndrome retroviral agudo o infección aguda. Esta es la clasificación de la OMS, que es la más actual, ¿no? Acá ya tiene 4 estadios, ¿no? En el primer estadio se encuentra la linfadenopatía persistente generalizada y el paciente asintomático. ¿Sí? Y en el estadio clínico 4 se encuentran todas las enfermedades de la categoría C del CDC, neumocitis, encefalopatía por VIH, así. Entonces, todo esto hay que, se puede estratificar al paciente con VIH, sí, ¿no? Y una gran mayoría vienen en estadio A, ¿no? Asintomáticos o estadio clínico 2 o B, ¿no? Según o estadio clínico 2, ¿no? Con pérdida moderada de peso, infecciones recurrentes de las vías respiratorias, herpes zóster, quelitis, úlceras orales, erupciones papulares, dermatitis seborreica, onicomicosis, ¿no? Onicomicosis. Entonces, las enfermedades oportunistas que, que se ven en un paciente en estado SIDA, ¿no? En ojos, el citomegalovirus puede producir ceguera, en boca y garganta la candidiasis oral o esofágica, en piel el sarcoma de Kaposi, en hígado puede ser la tuberculosis o histoplasmosis, en cerebro toxoplasma de criptococo, en pulmones neumonía por neumocistis, intestinos citomegalovirus, en genitales el herpes, la sífilis, ¿no? El papiloma y virus humano. Entonces, hablando ya de síndrome retroviral agudo, los síntomas aparecen más o menos en 2 semanas. Y, y bueno, ¿qué es lo que hay? Es una enfermedad sintomática transitoria, hay una gran replicación viral, una gran respuesta inmunológica, por eso que también puede bajar bruscamente los linfocitos TCD4. Los síntomas se presentan en casi 90% de infectados y generalmente puede confundirse con otra patología, ¿no? ¿Qué otra patología? Puede ser una mononucleosis infecciosa, ¿no? Por Epstein-Barr, por citomegalovirus, por toxoplasmosis, fiebre tifoidea. Puede inclusive en el primero o segundo día asemejarse al dengue, ¿no? Al dengue. Y estos son los síntomas por los cuales viene un paciente con síndrome retroviral agudo. Fiebre, linfadenopatía, faringitis, rash maculopapular, úlceras mucocutáneas. Algunos traen mialgias, cefalea, otros visceromegalias, pérdida de peso. Y también hay pacientes que vienen con síntomas neurológicos, con una meningitis, ¿no? En este caso le hacemos un estudio de bacterias negativo y lo único que encontramos es que sea por VIH, ¿no? Es la única explicación para la meningitis. Y hablamos de una meningitis aséptica. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Ya más o menos estamos a la mitad de la exposición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Todo claro, doctor. Seguimos, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, en la historia de la enfermedad de un paciente que nunca sabe que ha tenido VIH o que llega al diagnóstico muy tarde, ¿no? Hay progresores, fíjense. Progresores típicos, es decir, que el 80-85% de pacientes, desde que se contagia, van a pasar 7 a 10 años para llegar a un estadio SIDA. Hay progresores rápidos, ¿no? Un 10 a 15% en menos de 3 años ya llegan a un estadio SIDA. Hay progresores lentos, ¿no? Más de 10 años. Y hay personas que no progresan. Su misma inmunidad controla al virus, ¿no? Sus mismos linfocitos TCD4. No progresan a desarrollo SIDA. Y son pocos, ¿no? Son los que se llaman controles de élite.
Entonces, cuando uno tiene mayor carga viral o se contagia de bastante cantidad de virus, tiene más riesgo de progresión rápida, ¿no? Si al principio del contagio fue con una gran cantidad de virus, mayor a 100.000 copias por mililitro, ¿no? En este caso de sangre o de secreción, ¿no? Tiene un alto riesgo de progresión rápida. Estos son los exámenes que le pedimos a un paciente nuevo, ¿no? Un paciente nuevo que puede venir con síntomas leves o sin síntomas, ¿no? Vean ustedes su historia clínica, el examen físico, ¿no? El examen físico, de preferencia, el examen físico tiene que ser lo más completo posible, ¿no? ¿A qué me refiero aquí? Ver, pues, región orofaringea, adenopatías, región genital, región perianal, ¿no? Porque ahí se encuentran las lesiones que obedecen a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Recuento de linfocitos TCD4, carga viral de VIH. Este marcador HLA-B5701 es un antígeno para ver si este paciente hace alergia a un antirretroviral que se llama abacavir, ¿no? El hecho de encontrar positivo este marcador ya contraindicaría el tratamiento con ese medicamento. Hemograma, perfil hepático, perfil renal, ¿no? Creatinina, urea, examen de orina, perfil lipídico, ¿no? Triglicéridos, lípidos, examen de orina, test de embarazo, radiografía tórax y vaciloscopías en esputo. Y aparte, pues el VIH, como estamos viendo en la estadística, es por vía sexual, ¿no? Y por vía sexual no solamente nos podemos contagiar de VIH, también nos vamos a contagiar de hepatitis B, de hepatitis C, de sífilis, de gonorrea, de papiloma, ¿no? Entonces, hasta de HTLV, que es el otro retrovirus, ¿no? Entonces, las células o los linfocitos T en, en este cuadro están, ¿ya? Lo que hemos visto, disculpen, acá, aquí, ¿no? Hay que medir los linfocitos T. Si los linfocitos T están menor de 200, posiblemente este paciente ya está en estadio SIDA. Si está entre 200 y 500, podría tener algún síntoma. Y si está mayor a 500, puede ser que el paciente esté asintomático, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a estadificar al paciente. Entonces, a menor cantidad o un nivel de CD4 menor a 200, tiene mayor riesgo de infecciones oportunistas. El CD4, cuando uno inicia el tratamiento antirretroviral, se eleva de 100 a 150 células por año. Vean ustedes, la recuperación inmunológica es lenta. Y un paciente que debuta con un CD4, ejemplo, 15, 20, o sea, menos de 200, la recuperación es aún más lenta, aún más lenta, ¿no? Entonces, al inicio pediremos sus controles cada 6 meses y después, cuando el paciente esté más controlado, cada año. La carga viral también es importante medirla antes del inicio del tratamiento para saber el nivel basal. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con 100.000 copias, 1 millón de copias, 2 millones de copias, 10 millones de copias, o sea, de partículas virales por mililitro de sangre, ¿no? Así puede debutar un paciente, ¿no? Y la carga viral se tiene que hacer indetectable hasta los 6 meses. Podemos esperar ese tiempo, ¿no? Hasta los 6 meses. Pero ya con algunos antirretrovirales, a partir de la segunda semana, un paciente puede ser indetectable, ¿no? Ahora, si el paciente, a pesar de que toma y es indetectable más allá de los 6 meses, ya podemos sospechar que estos medicamentos no le están ayudando al paciente y está haciendo resistencia, ¿no? Siempre y cuando el paciente tome, si sea responsable, ¿no? El paciente debe de llegar a un nivel de indetectabilidad hasta antes de los 6 meses de iniciar el tratamiento antirretroviral. Ahora vamos a ver unos casitos
rápido nada más. Todos son pacientes VIH, nuevos, ¿ya? Este es un pacientito de 34 años con infección por VIH que cuida la emergencia por que tiene una dificultad visual y aparte una hemiplegia derecha, no recibe tratamiento, tampoco recibe profilaxis. Y vean, fíjense, en el fondo de ojo hay una imagen en sal y pimienta, ¿ya? Sal y pimienta, ¿ya? Una afección macular extensa. Entonces, este paciente que tiene un síndrome focal agudo, hay que hacerle una tomografía cerebral y esto es lo que se encuentra, ¿no? La imagen de la izquierda es sin contraste y la imagen de la derecha es con contraste. Entonces ven ustedes la desviación de línea media, la asimetría de los ventrículos, la región de inflamación y en la con contraste hay una lesión en anillo, ¿no? Que capta contraste y alrededor edema perilesional. Entonces, por imágenes y el contexto clínico, esto corresponde a una toxoplasmosis cerebral. Por imágenes, por orden de frecuencia, ¿no? ¿Qué más puede ser un diagnóstico diferencial? Un tuberculoma podría ser, un linfoma, ¿no? Pero a la cabeza, por orden de frecuencia, está la toxoplasmosis cerebral. Vean ustedes acá, más lesiones. En el otro ganglio basal, ¿no? Periventriculares. Entonces, el toxoplasma gondii, uno se infecta por el consumo de carnes mal cocidas o por la presencia de oquistes, ¿no? O en las heces de los animales, que afecta a nuestro sistema nervioso central, produciendo encefalitis, esas lesiones ocupantes de espacio, produciendo retinitis o produciendo hasta neumonitis, neumonitis, ¿no? Y el mayor riesgo se da cuando los CD4 se están por debajo de 50. Si un paciente tiene toxoplasmosis, pues no me va a contagiar a mí, ¿no? Se contagia por vía oral, ¿no? Por los alimentos más contaminados. Entonces, en el sistema nervioso central, lo que nos puede ayudar lo que nos puede ayudar a inferir en este diagnóstico son los niveles de anticuerpos de IgG frente al toxoplasma, ¿no? Y la respuesta clínica al tratamiento, que se hará con sulfametoxazol trimetropin, ¿no? O también van a encontrar ustedes sulfodiazina más pirimetamina, que es el tratamiento en otros países como Europa o Estados Unidos, ¿no? Pero en nuestro país usamos sulfametoxazol trimetropin. Caso 2 es un varón de 34 años que acude por 3 semanas de enfermedad, presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, debilidad de miembros inferiores. El paciente está somnoliento, quejumbroso y porésico y acude a emergencia, ¿no? También vemos acá un caso neurológico, ¿no? Caso neurológico por cefalea, náuseas, vómitos y somnolencia, ¿no? Y trastorno del sensorio acá. Fíjense la tomografía cerebral, impresiona que hay una desviación, pero no. Los ventrículos están simétricos, entonces en este caso se le puede hacer una punción lumbar, no hay alguna contraindicación o tampoco hay déficit vocal, ¿ya? Y en la punción lumbar, fíjense, hay leucocitos, es incoloro, el líquido cefalorraquídeo es incoloro, ligeramente turbio, hay un sobredante transparente, glucosa 27 y la glucosa sérica está en 100, ¿no? Siempre hay que hacer esa comparación de la glucosa sérica con la glucosa en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la relación normal? Que la glucosa en LSR sea el 50% por lo menos, ¿no? Entonces, por lo menos acá en LSR debe ser de 50, pero está más bajo. Entonces hablamos de hipoglucorraquia, ¿ya? Hipoglucorraquia. Igual proteínas, este es el rango normal, en este caso está aumentado, hay una hiperproteinorraquia, ¿no? Leucocitos, que también debe ser máximo hasta 5 o quizás hasta 10 en algunos casos, ¿no? Pero también hay incremento de leucocitos, incremento de hematíes y se observan levaduras, ¿no? Se observan levaduras. Entonces, en el contexto de VIH, este paciente tiene 3 semanas de enfermedad. Aquí, con estas alteraciones del LSR, ya pensamos en una meningitis subaguda,
por el tiempo de enfermedad de 3 semanas, subaguda. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes, ya sean bacterianas, ya sean fúngicas o quizás virales, de una meningitis subaguda en un paciente VIH, ¿no? En este caso ya estamos orientándonos a una causa fúngica, ¿no? Por la presencia de levaduras. Entonces, las levaduras, a la cabeza están la cándida, ¿no? La cándida, que tiene forma de levadura, o también el criptococo, que también tiene forma de levadura. Pero en el contexto de VIH, el germen más frecuente será el criptococo, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Con tinta china, con criptolátex. Inclusive la presión de apertura está alta. ¿Cuánto es lo normal de la presión de apertura intracerebral? Hasta 20 centímetros de agua, ¿no? Acá está en 32 y está alta. BK directo, baciloscopía para TB negativo, y el cultivo para hongos salió Cryptococcus neoformes, ¿no? Entonces, este paciente tiene una criptococosis cerebral o meningitis criptocócica. Generalmente el hongo ingresa por vía respiratoria por la inhalación, causando neumonitis, y posteriormente por la inmunosupresión celular puede afectar al sistema nervioso con gran afinidad, ¿no? Entonces, estas son las tinciones de tinta china. Ven ustedes ahí la cápsula de criptococo, su sensibilidad es baja. Eso quiere decir que si la tinta china es negativa, no me descarta que no sea criptococo. Por eso usamos otros métodos más sensibles, como el antígeno en LCR, ¿no? Hay otras pruebas, aparte del antígeno, que se llama el flujo lateral, ¿no? Que tienen más sensibilidad, inclusive casi del 100%. Y los hemocultivos, el criptococo es una de las pocas levaduras que crece en sangre, ¿no? Crece en sangre. La presión de apertura, como hemos visto, está elevada. Hay hiperproteinorraquia, pilocitosis linfomononuclear. Y la presentación usual es una meningitis subaguda. El tratamiento es con antifúngicos, ¿no? Anfotericina, B, más, ustedes van a encontrar acá 5-fluorocitocina o fluconazol, ¿no? O sea, ustedes en la literatura van a encontrar anfotericina más 5-fluorocitocina, pero en la práctica en nuestro país usamos anfotericina más fluconazol, ¿no? Se hace una fase de inducción, fase de consolidación y fase de mantenimiento. Así como hay antibiogramas, vean la imagen de la derecha, este es un antifungigrama, ¿no? Un fungigrama. El criptococo neoformas, fíjense, por lo general es sensible al fluconazol, pero en este caso salió resistente, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Usamos otro azol con buena llegada al sistema nervioso central, que podría ser en este caso el voriconazol. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Oh, sí, sigamos, ya vamos a terminar. Este es otro varón de 38 años, con 4 semanas, fíjense, caracterizado por tos seca, bueno, tos, expectoración escasa, perdón, y fiebre. Y el paciente llega con distrés respiratorio severo y se le toma un análisis de gases arteriales con hipoxemia severa. Pero son 4 semanas, ¿ah? 4 semanas con tos productiva escasa. Y en la placa de tórax vemos unos infiltrados intersticiales en ambos lados, que se nota más en el pulmón derecho, ¿no? Entonces más corresponde a un patrón intersticial o vidrio detrustrado, ¿no? Parches en vidrio detrustrado, ¿ya? Que, es, que frecuentemente es central, ¿no? Si ustedes han visto el COVID era más periférico. Semejante a esto, pero más periférico, ¿no? Bueno, entonces de acuerdo a los patrones radiológicos, es un patrón intersticial y eso corresponde a una neumonía intersticial.
que en el paciente VIH, por orden de frecuencia, es Pneumocystis jirovecii. En el paciente VIH en estadio SIDA. También pueden ser virus, como influenza, como virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, o algunas bacterias atípicas, ¿no? Micoplasma, o también la tuberculosis. Tuberculosis puede dar cualquier tipo de patrón radiológico. Entonces, es una presentación subaguda y el diagnóstico se hace por la identificación de los quistes del neumocistis con la tinción de plata metenamina o encontramos los trofosforitos en coloración James o lo hacemos por inmunofluorescencia directa, ¿no? Aquí se encuentran en las flechas, fíjense en las flechitas, los trofosforitos, ¿no? En la tinción de James. Y acá está, ¿no? En una tinción James. O quistes acá también, o quistes. Entonces, el tratamiento lo hacemos con sulfamethoxazol trimetropin por 21 días, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En este caso, nuestro paciente llegó con hipoxemia severa. Hipoxemia severa se define cuando la presión de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio en el análisis de gases arteriales. Entonces, cuando este gradiente está por debajo de 60 o en este caso menor de 70, ya hablamos de un grado moderado a severo de neumonía, ¿no? Y en este caso hay que usar tratamiento adyuvante con corticoides para mejorar la función respiratoria y reducir el riesgo de intubación. Usamos prednisona, 80 miligramos al día, o su equivalente en hidrocortisona o metilprednisolona, ¿no? Y seguimos con nuestro tratamiento de sulfas, que puede ser vía oral, o si el paciente no lo tolera por vía oral, por vía endovenosa. Y el caso clínico 4 corresponde a un varón de 22 años, acude por presentar deshidratación severa. Tiene una diarrea crónica de 2 meses de evolución, consunción, ha perdido, por ejemplo, puede perder 30 kilos y debilidad generalizada, ¿no? Entonces, hay parásitos que son, ya otro tipo de parásitos que son frecuentes en este tipo de pacientes, ¿no? Con inmunosupresión celular, que corresponden a las coccidias. Y dentro de esas coccidias, un ejemplo es la isospora bayi, que tiene como tratamiento las sulfas, como ustedes ven ahí, cada 6 o cada 8 horas durante 10 días. O también puede ser el Cryptosporidium. Cryptosporidium es otra coccidia. En este caso, de encontrar Cryptosporidium, ¿no? Tenemos que iniciar el tratamiento antirretroviral y podemos darle nitazoxanida. Nitazoxanida. Otra coccidia es la ciclospora. Entonces, igual se trata con sulfamethoxazol trimetropin. Entonces, la ciclospora, isospora, no solamente te dan pues diarrea crónica, te dan alteraciones hidroelectrolíticas, hipomagnesemia, hipocalemia, hiponatremia, consunción muy importante. El paciente viene en estado caquético. Y otro grupo que no corresponde a las coccidias, pero sí corresponde a las microsporidias, está acá, ¿no? Entonces, acá, en caso de encontrar microsporidias, hay que iniciar el tratamiento antirretroviral y se puede utilizar el albendazol, ¿no? Incluso en las formas extraintestinales de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo más frecuente de estas coccidias es el Cryptosporidium o la isospora, ¿no? Isospora. Y en el caso clínico 5, esta es una mujer de 62 años. Fíjense que en el año 2016 tenía un CD4 en 100 y una carga viral de VIH en 23.000 copias. ¿Ah? Ahí ya estamos hablando que es un caso SIDA, estadio SIDA. Se inicia el tratamiento con abacavir, clamivudina y nevirapina, ¿no? Eso fue en el año 2016. Ahora, este año acude por 3 meses de una enfermedad caracterizada por cefalea, deposiciones líquidas y 10 días antes del ingreso presenta cefalea, fiebre, somnolencia, rigidez de nuca. O sea, prácticamente una meningitis, ¿no? Un cuadro meningio subagudo por el tiempo de enfermedad, ¿no? Le hacemos una punción lumbar. Fíjense, ese aspecto claro, tiene 22 de glucosa y en suero era de 100. Entonces hablamos de una hipoglucorraquia.
proteínas en 192 cuando el rango es hasta 40. Hablamos de una hiperproteinorraquia. Hablamos células 162 a predominio mononuclear. Hablamos de una pleocitosis mononuclear. Lactato bajo, menor de 4. El ADA está alto. El punto de corte de la adenosina aminasa en líquido cefalorraquídeo es de 9. ¿Ah? De 9. Aquí está en 28, está muy alto. La tinción Gram no se han observado gérmenes. Entonces, aquí fíjense, esta pacientita ha tenido tuberculosis en el 2016, entonces, por riesgo podría tener una reactivación, ¿no? Ya que la tinta china y criolate son negativos, inclusive el Gene Expert para TB fue negativo, no quiere decir, no te lo descarta a un 100%, pero sin embargo está pendiente el cultivo para tuberculosis o micobacterias atípicas también, ¿no? Atípicas. A pesar de que no tenga un diagnóstico microbiológico, el cuadro clínico y las características del líquido cefalorraquídeo son compatibles con tuberculosis, ¿no? Entonces, en ese sentido se le puede dar una prueba terapéutica o acercarse, ¿no?, más al diagnóstico. No podemos esperar hasta que salga el cultivo porque pacientes se nos pueden morir. Entonces, iniciamos tratamiento anti-TB. Podemos ir, en caso de meningitis, también debemos usar corticoides, ¿no? En meningitis, en insuficiencia respiratoria, en pericarditis, y casos de reconstitución inmune. Entonces, antes de iniciar el tratamiento anti-TB, debemos de recordar que estas drogas son hepatotóxicas, también pueden producir neuritis óptica, alguna de ellas, o hiperuricemia en los pacientes que sufren de gota, ¿no? Entonces debemos tener un perfil basal hepático, un hemograma, una evaluación oftalmológica y auditiva, ¿no? Y auditiva. Bueno, y las profilaxis, listo. Ahora pasamos a un poco más de teoría. Y las profilaxis principalmente se dan con sulfamethoxazol trimethoprim. Damos una tableta diaria para prevenir, para que el paciente VIH en estadio SIDA tenga menor riesgo de neumocistis, toxoplasma o coccidias, ¿no? En el caso de estadio SIDA damos profilaxis con sulfamethoxazol trimethoprim, ¿no? Estas son algunas fotos de herpes simple recurrente. Fíjense ustedes ahí, puede ser herpes simple en la boca, puede formar úlceras en lengua, en la mucosa, en la región genital, o puede ser un herpes diseminado, ¿no? Diseminado. O un herpes zóster, ¿no? Muchos pacientes llegan así a la primera vez de su consulta, ¿no? Herpes zóster, o puede tener un herpes zóster diseminado, como ven ustedes ahí, ¿no? Localizado o diseminado. La dermatitis seborreica es la manifestación más frecuente de VIH, ¿no? Se puede dar más en la cara y en la región dorsal. Citomegalovirus también te puede causar úlceras crónicas, perianales, orales o en el tubo gastrointestinal. Hay pacientes que vienen con hemorragia digestiva baja por estas úlceras a nivel de colon o ceguera, ¿no? Por retinitis, por citomegalovirus. Leucoplasia villosa oral, ¿no? Son membranas adheridas. A diferencia de la cándida, estas no se desprenden, ¿no? Y afecta más que todo el borde de la lengua. Leucoplasia oral villosa. El molusco contagioso son lesiones umbilicadas perladas, ¿no? Perladas, ¿no? Y su diferencial se puede hacer con criptococosis, histoplasmosis. Vean ustedes el papiloma humano, que puede afectar diferentes partes, y en pacientes de acuerdo, ¿no? Si es un paciente homosexual, puede tener estas lesiones a nivel de la región perianal, como en este caso, ¿no? Candidiasis, que es una manifestación frecuente, ven ustedes las placas a nivel de paladar, a nivel de lengua, a nivel de los carrillos o a nivel del esófago en esta imagen, en la imagen inferior, ¿no? A nivel de esófago. Micosis profundas, ¿no? Estas se parecen al molusco, pero no son histoplasmosis
o puede ser criptococosis también, criptococosis, como diagnóstico diferencial. Foliculitis, ya también por estafilococo o por pseudomonas también, o por pitirosporum, ¿no? Sífilis, sífilis, hay un repunte de sífilis, ¿no? En estos años. Entonces, la mayor parte de los pacientes vienen con úlceras en genital o quizás vengan asintomáticos también, ¿no? Ahora, cuando la úlcera genital mejora y el paciente pasa a una sífilis secundaria, pueden haber compromiso oral, de piel, y fíjense, en este caso no respeta las plantas ni tampoco las palmas, ¿no? Acá hay unas manchas rojas intensas con descamación central. En la mucosa oral hay placas en el labio superior y múltiples eritemas diseminados, ¿no? Entonces, esta es una sífilis secundaria en el paciente VIH. La lesión que sale en el glande, ¿no? Por sífilis o única lesión, esa es la sífilis primaria, ¿no? O en la región vaginal puede ser. Y el sarcoma de Kaposi, que son lesiones violáceas sobreelevadas, ¿no? Que se encuentran aparte de piel, también hay que buscarla en las plantas, en las palmas, en la cavidad oral. Y no solamente puede producir lesiones ahí, también puede producir lesiones a nivel del tubo intestinal y vías respiratorias, ¿ah? Muy bien, y ya terminando la exposición, las profilaxis, preexposición y la profilaxis postexposición. Hay muchos pacientitos que son personal de salud y vienen al consultorio por un accidente laboral, ¿no? Se han pinchado con una aguja, muchas veces no se sabe la fuente, otras veces se sabe que fue un paciente sin VIH y otros lamentablemente fueron con una aguja usada en un paciente VIH, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente debe tomar su profilaxis antirretroviral antes de las 6 horas, de preferencia, o dentro de las 72, 48 a 72 horas, ¿no? Eso es cuando un paciente sufre un accidente y se va a tomar el tratamiento después. Pero ¿qué pasa cuando una persona ya sabe que se va a exponer a un encuentro de riesgo sexual, ¿no? En este caso, quizás lo recomendable es que use preservativos, ¿no? Pero no lo va a usar, quizás no lo use, ¿no? Entonces, entonces puede recurrir a la profilaxis preexposición, ¿no? Entonces, la profilaxis preexposición puede ser diaria o puede ser a demanda. ¿En quiénes se recomienda que tome diario? ¿No? En pacientes que tengan su pareja con VIH. En este caso, uno es negativo y la pareja es positiva, y si está indetectable, pues la pareja puede tomar profilaxis. O profilaxis, el paciente VIH que esté sin tratamiento o que haya abandonado, o que haya uso inconsistente de preservativos, ¿no? Entonces, las parejas en trabajadoras sexuales, o trabajadoras sexuales, en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces, la profilaxis diaria se recomienda. Se toma tenofovir, enticitabina, una tableta diaria, ¿no? Ahora, las profilaxis a demanda son aquellas poblaciones que tienen menos actividad sexual, ¿no? Por decirlo así. Hombres que tienen sexo con hombres o menos cantidad con poca frecuencia, 2 o menos relaciones a la semana. Entonces, en este caso, se toma 2 tabletas antes de las 24 horas antes de la relación sexual y una tableta 24 horas después y después a las 48 horas la segunda toma. Igual, con el mismo medicamento, tenofovir y enticitabina. Entonces, son medicamentos que son medidas que el Ministerio de Salud toma para disminuir el riesgo de infección por VIH. En contraposición, al usar estas profilaxis, uno no está libre de las otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces se puede contagiar de sífilis, de hepatitis B, de hepatitis C, de HTLV, de gonorrea, ¿no? Y así. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario.
¿Todo claro? Con eso acabamos la clase de VIH. Todo claro, doctor. Muy bien, entonces, con mucho gusto en conocerlos. Ya nos estamos viendo en estos días con sus compañeros de las prácticas. No sé, algún comentario, alguna pregunta. No, doctor, más bien muchas gracias. Muy bien, entonces nos estamos viendo la siguiente semana con el siguiente tema. ¿Ya? Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta Gracias, luego. Muchas gracias, doctor. doctora. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego.